Con las recientes lluvias, pues tuvimos diferentes inconvenientes. Solo en un par de horas, pues llovió el 5% de lo que llueve en todo un año. Eso indica mucho del efecto que pudo haber tenido estas lluvias. Colapsaron todos los sistemas de drenaje en el área metropolitana de San Salvador, principalmente donde se vieron las afectaciones. Eh, por ejemplo, en el caso del Boulevard Los Próceres se levantó parte del pavimento que ya tenía cerca de 8 años más o menos que había sido recarpeteada la calle, pero un tramo pues colapsó y se dañó el pozo de agua lluvias. Esto hizo que el agua se filtrara en el pavimento y pues que se levantara. Entonces nosotros de manera inmediata fuimos a remover el pavimento, fuimos a hacer los trabajos necesarios y a reconstruir el pozo colector de agua lluvias, ¿verdad? En ese caso. También pues hay diferentes lugares residenciales pues, que sufrieron diferentes afectaciones. En el caso de la urbanización Loma Linda, por ejemplo, un muro de la zona colapsó, un muro colindante con esta urbanización colapsó y diferentes vehículos que estaban parqueados pues fueron arrastrados por esta escorrentía de agua lluvias y pues cerca de 5 vehículos resultaron dañados, muchos de ellos incluso fueron a golpearse contra paredes, ¿verdad? Gracias a Dios no se tuvo ninguna persona que lamentar, sí hubo una persona con ciertos daños leves, ¿verdad? Pero no tuvimos personas que hubieran fallecido en ese caso de ese sector, pero sí daños materiales, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Reconstruyendo parte del pozo colector de agua lluvias, estamos realizando trabajos para poder reconstruir el muro dañado, poder reconstruir las viviendas afectadas y también la calle que de alguna manera pues también tuvo sus complicaciones. Entonces ya estamos en esa etapa de reconstrucción y de mejoramiento en la zona, porque también vamos a mejorar el sistema de drenajes para reducir el riesgo que tienen las familias en ese sector. De igual manera pues en la comunidad, perdón, en el condominio INPEP, en el condominio INPEP, en Mexicanos, tenemos un talud inestable. De hecho, a finales de esta semana vamos a empezar a lanzar concreto en este talud, pero ya lo estamos interviniendo con una inversión de un poco más de, bueno, un poco menos de $10,000 en realidad. Es una inversión pequeña, pero que al final va a evitar que se sigan dando deslaves, porque en ese sector se dan deslaves y amenazas con la vida de más de 50 familias que se encuentran en ese sector. También tuvimos la residencial Brisas de San Francisco, un lugar donde la bóveda pues ya tenía sus afectaciones desde prácticamente desde su construcción. Una bóveda que había colapsado en diferentes tramos. Yo incluso he visto algunas fotografías del ex ministro de Obras Públicas que había llegado con el ex fiscal general de la República. Y esos tramos, si tú llegas a la residencial, pues siguen igual o peor, ¿verdad? Al menos hay fotografías de cuando no se veía un agujero en la bóveda y en ese momento en teoría iniciaron los trabajos y luego pues tú ves las imágenes de ahora y ahora son diferentes tramos de bóveda que colapsaron en ese sector. Ahora bien, sabemos que hay diferentes tramos vulnerables de la bóveda. Nosotros encontramos 3 dañados y pues de estos algunos ya estaban colapsados, otros pues tienen riesgo inminente de colapso. Se hicieron algunos trabajos, algunas actividades preliminares, porque lamentablemente la Asamblea Vieja pues ni en el año 2020 ni en el año 2021 nos querían aprobar los recursos para poder hacer una obra que solucionara el problema de las familias de la residencial Brisas de San Francisco. Entonces, pues con esto de alguna manera se ha estado conteniendo que no colapse y que no tenga más asentamientos la bóveda. Ahora bien, pues ya con la nueva asamblea se aprobaron los recursos con una inversión de $3.1 millones para poder hacer todas las obras necesarias que solucionen el problema de la bóveda de Brisas de San Francisco. Vamos a construir una nueva bóveda. En este momento tenemos el contrato para la parte de la cama hidráulica, pero no solo es eso, sino que también, como menciono, una bóveda que mejore el área hidráulica, que garantice que este tipo de hechos pues, no vuelva a ocurrir. Vamos a garantizar toda el área de retiro necesario y las condiciones necesarias para poder proteger la vida y el patrimonio de las familias que están en esa zona. Por ahí alguien mencionaba, pero es que el dinero para Brisas de San Francisco se los asignaron en el año 2021.
yo quiero hacer una aclaración con respecto a esto, y es que nosotros cuando fuimos a la Asamblea Legislativa en el año 2020, en diciembre, noviembre, diciembre, le pedimos a la Asamblea que aprobara Brisas de San Francisco, porque era un proyecto importante para nuestro país y sabíamos la problemática que existía en ese momento. Vinieron los diputados, aprobaron los proyectos de inversión del MOP, es decir, entre comillas, los aprobaron, pero cuando tú revisas ese decreto legislativo, dice entre uno de sus párrafos que se recortan 270 millones de dólares de inversión pública al gobierno. Entonces, es decir, por un lado dicen, estoy aprobando estos proyectos, en la parte que se puede leer más, y hasta con nombre y apellido aparecen una serie de proyectos que fueron los que nosotros pedimos, entre ellos Brisas de San Francisco, pero más abajo en el texto dice que se recortan 270 millones de inversión pública. Es decir, solo los proyectos de mitigación que llevábamos en ese momento eran 54 millones. Y ellos estaban recortando 270 millones. ¿Verdad? Es decir, nos recortaron los proyectos de mitigación. Al final era una mentira, ¿verdad? Era una forma de cómo se burlaban de la gente y pues lamentablemente nunca aprobaron esos recursos. Pero bueno, lo importante al final es que ahora sí se aprobaron. Y sucedió algo, en noviembre, diciembre del año pasado, pues se dio una ruptura de la tubería de Aguas Negras en la zona. Entonces llegó el equipo de ANDA, llegó el equipo de MOP también, apoyamos nosotros a hacer algunas exploraciones con una retroexcavadora y algunas actividades preliminares. Se detectó, en ese momento no sabíamos cuál era el daño, ¿verdad?, que había. Vimos que la bóveda no tenía ningún problema, sino que sí tenía sus asentamientos, que son los que vienen de su momento de construcción, pero el problema en ese momento era la tubería de Aguas Negras. Entonces ANDA empezó con las reparaciones de la tubería. Luego que ellos terminaron, pues nosotros comenzamos con los trabajos para pavimentar la calle y para construir la acera. Ahí se invirtieron cerca de $40,000 aproximadamente. Yo incluso creo que un poco menos, pero más o menos ese es el dato, porque algunos mencionan, pero es que ustedes dijeron que iban a invertir $3.1 millones. Sí, pero eso es lo que vamos a hacer ahorita, es decir, esa es la solución que le vamos a dar a las familias de Brisas de San Francisco para poder eliminar el riesgo que tienen ante el inminente colapso de la bóveda, que ya viene no desde ahorita, sino que es un problema que ya data de años. Y si nosotros lo seguimos dejando, es decir, probablemente este año ya no pase nada, probablemente el siguiente no pase nada, si lo dejamos y ya no trabajamos ahí. Pero en 5 años o en 3 años, pues va a haber otro colapso, en otros 3 años va a haber otro, en 6 va a haber otro, en 10 va a haber otro, y probablemente incluso toda la bóveda, ¿verdad? Entonces nosotros no queremos que pase esto, no queremos poner parches como se hicieron antes. Entonces, en ese momento se atendió la tubería de Aguas Negras, pero ahora es el mismo problema que es de siempre. ¿Y el Entonces, recorte que se hizo ¿qué es en la, ese momento de parte de los diputados, hacia qué iba dirigido en ese momento? ¿A qué se le dio prioridad en ese momento? Ellos, el recorte de la inversión pública era de todo lo que tenía que ver con fondos GOES, le llamamos nosotros, que al final son los fondos que provienen del Fondo General de la Nación. ¿Por qué? Porque tú no puedes, en el caso del Ministerio de Obras Públicas era lo único que teníamos de proyectos de inversión a través del Fondo General de la Nación, solo obras de mitigación. Porque los demás proyectos, periféricos Gerardo Barrios, la carretera Camino Sur City, o los diferentes, bueno, en ese momento pues estaba por finalizarse la carretera Camino Sur City, que la finalizamos en febrero del año pasado, pero los diferentes proyectos de infraestructura que tenían un financiamiento, eso no lo pueden quitar, porque hay un crédito aprobado, ratificado, y un contrato de préstamo que también fue firmado con un banco, ¿verdad?, con una multilateral, para poder realizar los proyectos. Entonces, en ese caso, ellos los pueden sacar del presupuesto, porque el crédito se aprobó en algún momento, ¿verdad? Entonces, digamos, esa inversión al final no se recorta, sino que lo que ellos recortaron directamente fue todo lo que proviene del Fondo General de la Nación, es decir, los proyectos nuevos que el gobierno quería hacer. ¿Cuáles eran esos? Pues los proyectos de mitigación del MOP, proyectos que tenía el Ministerio de Salud, proyectos que tenía el Ministerio de Educación y otras carteras de Estado, porque
nosotros no teníamos 270 millones de inversión del Fondo General de la Nación, ¿verdad? Es decir, ahí prácticamente nos los quitaron todo. Y no solo pasó eso en ese momento, sino que sucedió algo peor, que la Asamblea tampoco aprobó la contrapartida de Fomilenio. Entonces, no solo es que nos quitaron los 54 millones de mitigación, sino que todavía tuvimos que tomar de nuestro presupuesto cerca de 50 millones de dólares para poder continuar con el periférico Claudio Lars, para continuar con un sistema de riego en el Paisnal, para continuar también con un proyecto de agua potable en el sector del Zonte y de planta de tratamiento de aguas residuales, y con el recinto fronterizo del Amatillo y de Anguiatú, ¿verdad? Entonces, prácticamente con fondos nuestros, pues tuvimos que continuar con todos los proyectos que tenía Fomilenio, que no se habían concluido en ese momento y que lamentablemente pues no tenían los recursos para si no, ahí estuviéramos pues aventado todavía la carretera del Claudio Lars, y ahorita fuera como volverlo a hacer, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios ya se terminó y es parte de un alivio al tráfico vehicular para todos los salvadoreños. Pero lo que quiero mencionar con respecto a esto es que a pesar de ese bloqueo, a pesar de toda esa problemática que vivimos en ese momento, hoy podemos ver parte digamos, de esos estragos que genera el hecho de no habernos asignado los recursos o bloquearnos para poder realizar todos esos proyectos. Por eso es que ellos se alegran cuando ven que suceden este tipo de cosas. Es decir, yo escuchaba a un diputado que parecía no le cuadra nada, pues, que decía, pero es que la acaban de intervenir, decía, en enero, y ahorita la van a volver a intervenir y van a gastar otros 3 millones de dólares. Quizás él, ¿verdad? Porque como decir, ellos vienen de otras mañas, pues, pero lo primero que no sabe diferenciar que es una tubería de aguas negras y que es una bóveda. Segundo, que la bóveda se construyó, y quienes dieron permiso de construcción en ese momento fue en los gobiernos de su partido, Arena. Es decir, ellos dieron los permisos de construcción, ellos no garantizaron que el proyecto se realizara bien, y de alguna manera pues las familias de Brisas de San Francisco están sufriendo gracias a ellos. De hecho, mejor el diputado, en lugar de criticar, lo que debería de hacer es devolver todos los daños que le ha ocasionado a la familia, porque es culpa a su partido, que él representa. Pero bueno, en ese momento, primero que no sabe diferenciar eso, y segundo que la inversión que se realizó en ese momento fue de $40,000, incluso creería que es un poco menos lo que se invirtió, pero por todo el pavimento y el concreto que se invirtió, pues más o menos el costo anda alrededor de $40,000. Y ahora pues queremos darle la solución ya definitiva, que en ese momento pues cuando se eliminó la cárcava, nosotros le mencionamos a la familia de esta inversión de $3.1 millones que nos acababan de ser asignados, porque en enero, es decir, acababan de ser asignados a nuestro presupuesto, y pues íbamos a realizar esa inversión para poder eliminar el riesgo que tienen las familias en el sector de la bóveda. Ahora alguien puede decir, bueno, ¿y por qué el problema no está solucionado? ¿O por qué sucedió esto? Es que el problema se va a solucionar cuando la obra se termine, como cualquier proyecto de mitigación o cualquier proyecto de infraestructura. Es decir, las obras de mitigación, por ejemplo, dan una solución oportuna y una seguridad a las familias, pues cuando ya las obras están concluidas. Es como cualquier proyecto, pues cuando la gente va a poder pasar por el periférico Gerardo Barrios en el resto de sus fases. El presidente mencionaba que en el mes de mayo del próximo año ya este tramo de carretera pues va a estar concluido. Entonces, ¿cuándo van a poder pasar? Pues cuando esté concluida la obra, ¿verdad? Antes no, porque está en construcción, pueden haber accidentes, hay drenajes, puede ser que tengamos inconvenientes, en algunos momentos se puede cortar la circulación y ya no puedan seguir el paso por las obras que se están realizando. Entonces, pero la obra se va a hacer y se está haciendo y va a ser un alivio al tráfico. Igual en Brisas de San Francisco, la obra se está trabajando y le va a dar una solución a las familias, pero esto va a ser cuando ya el proyecto pues se termine. Lo importante es que ahora ya no es mentiras como antes, sino que ahora la obra se está haciendo y nadie se está robando el dinero como se lo robaban antes, sino que con lo mismo que se robaban, con ese dinero que se robaban antes, pues ahora lo estamos invirtiendo
en obras y proyectos que brinden soluciones a los salvadoreños. En este momento pues estamos ejecutando proyectos con una inversión de 20 millones de dólares al final. ¿Por qué 20 millones de dólares? Porque hay diferentes obras importantes que hay que realizar para poder solucionar algunos problemas. Por ejemplo, las inundaciones que se dan en el sector del Triángulo en la colonia Santa Lucía. ¿Por qué se dan estas inundaciones? Normalmente la gente a veces confunde lo que sucede en la colonia Santa Lucía con lo que sucedía en la residencial Santa Lucía, porque los dos tienen el mismo nombre, pero en realidad son dos lugares diferentes y dos problemas totalmente diferentes. En el caso, por ejemplo, de el sector de la residencial Santa Lucía, en su momento era la cárcava, y la cárcava amenazaba con la vida y el patrimonio de las familias, donde diferentes viviendas pues se veían colapsando, es decir, caían al precipicio, y pues ahora con los trabajos que ya se realizaron, las familias están mucho más seguras, pero tenemos en otro lugar cercano la colonia Santa Lucía, y esa es una realidad que data de más de 40 años, que las familias pues sufren el problema de las inundaciones, y con el tema del cambio climático pues esto se ha ido acrecentando más toda la urbanización que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, y que las tuberías de agua lluvias pues se han conectado a la red existente, ¿verdad? Entonces, sin tener una mejora. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para solucionar ese problema? En el sector de la comunidad Belén, en el sector del Matasano y otros sectores aledaños, en su momento también se formaron cárcavas. Y lo que hicieron esas familias fue cerrar los pozos colectores de agua lluvias para que estas cárcavas no avanzaran y de esta manera pues proteger sus vidas y su patrimonio. Pero este problema pues tenía que llegar a otro sitio, de toda esa agua que ya no iba a descargarse en esos lugares. Esa agua va a parar al sector del Triángulo, que es la parte más baja de ese sector, es decir, esa es como la parte más elevada del sector Ilopango, y pues tenemos como una especie de vaguada en el sector del Triángulo, y es ahí donde se va a detener todo el flujo de agua lluvias que proviene de estos sectores. Cuando tú ves las inundaciones del sector del Triángulo, no solo es que baja una parte en las tuberías de agua lluvias, sino que una buena proporción también baja de manera superficial. Y se vienen como repuntas, y es ahí cuando de una sola vez, en cuestión de minutos, se inunda todo el sector. Entonces, estamos eliminando 6 cárcavas en la comunidad Belén, con una inversión de un poco más de 4 millones de dólares, 4.1 millones de dólares aproximadamente. Estamos eliminando 2 cárcavas en el sector del Matasano, con una inversión de 3.7 millones de dólares. Son obras gigantescas, son megacárcavas las que se están eliminando en esas zonas. Y pues con esto estamos construyendo también un sistema de drenajes en ese sector para poder garantizar que la descarga de agua lluvias en esas zonas pueda ser habilitada nuevamente y evitar que se siga inundando el sector del Triángulo, que esa agua baje al sector del Triángulo en la colonia Santa Lucía, y con eso evitar el riesgo de inundación. Entonces ya en la comunidad Belén llevamos un 50% de avance, en el Matasano llevamos un 15% de avance, y estamos haciendo todo lo necesario para que este proyecto pueda avanzar sumamente rápido y poderlo entregar pronto a las familias. En el caso de la comunidad de Belén, pues lo vamos a terminar este mismo año. A finales de año, pues esta obra va a ser entregada a las familias tanto de la Belén como también como un alivio y un suspiro a las familias de la colonia Santa Lucía. Ahora bien, esa va a solucionar una parte del problema, ¿verdad? Tenemos que terminar también el sector del Matasano y otras obras que vamos a hacer en el sector de la Pedrera para controlar el flujo de escombros que baja también el sistema de drenaje y que de alguna manera genera obstrucción. Pero bueno, entonces están esas obras que estamos ejecutando. En el sector de Quintas Doradas estamos invirtiendo $222,000 para poder estabilizar un talud que actualmente pues cada invierno tiene riesgo de colapso. De hecho ya ha colapsado en un par de inviernos o tormentas tropicales que se han presentado en nuestro país, y queremos proteger la vida y el patrimonio de las familias que viven en Quintas Doradas en el sector de Panchimalco. Así también pues se está trabajando en Jardines del Boulevard en Soyapango. Ahí estamos haciendo una obra importante que va a eliminar una cárcava que se formó en esa zona, que está amenazando y atentando con la vida de más de 250 familias que viven en ese sector. Y con esta obra pues que estamos ejecutando vamos a garantizar que las familias estén protegidas y que esta cárcava pues no siga minando los taludes y siga atentando con todas las viviendas que se encuentran en ese sector. Ya iniciamos con algunas actividades en el sector de Lomas de Miramonte.
Ahorita lo primero es el montaje de plantel, que ya lo montó la empresa, estamos haciendo algunas actividades de limpieza y estamos ya a punto de iniciar la obra permanente que va a ser en ese sector de San Salvador un sistema de drenaje que se va a construir porque es un lugar susceptible a inundaciones. Normalmente colapsan las tuberías de agua lluvia y ya tienen bastante antigüedad. De hecho, nosotros estábamos viendo que con unas pequeñas lluvias muchas veces esto mismo, pues las mismas tuberías ya se van solitas, se van destruyendo. Entonces la vamos a reemplazar totalmente y la vamos a mejorar, y también parte de la quebrada para evitar el riesgo de inundaciones, y otra la formación de cárcavas que ha sido recurrente en ese sector. Vamos a invertir 1.5 millones de dólares para solucionar ya el problema de manera definitiva en ese sector. También quiero mencionar que estamos por iniciar trabajos en la avenida Morazán. Yo vi algunas fotos recientemente donde la calle parecía prácticamente un río en el sector de la avenida Morazán, en Sonsonate. Entonces vamos a hacer ahí el problema es que la calle no tiene drenajes, es decir, la calle prácticamente pasa superficial todo el tiempo, principalmente pues cuando tenemos algún fenómeno algún evento climatológico, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a construir un sistema de drenajes. Estamos finalizando ya el diseño. Se contrató una empresa diseño más construcción con una inversión de 1.5 millones de dólares. La empresa está terminando el diseño en este momento y luego pues, ella misma va a entrar a la construcción. Pero vamos a utilizar otra técnica que es prácticamente una especie de, por medio de un túnel que se va a hacer. Ahí se va a meter el sistema de drenaje sin tener que romper todo el pavimento. Es decir, va a haber tramos que sí se van a tener que intervenir de la calle existente, pero no va a ser de una manera masiva y que vaya a afectar pues, todo ese sector, sino que lo vamos a hacer de una manera más controlada, sin tener tantas afectaciones en términos del tráfico y el tránsito vehicular en ese sector. Ministro, bueno, estábamos hablando anteriormente también el tema de lo viejo que son las tuberías, las bóvedas en territorio salvadoreño, todo en algún momento cumplen su vida útil, podríamos decirlo así. ¿Tienen identificadas algunas otras bóvedas que podrían estar en riesgo, alguna familia así que necesiten pronta intervención de obras públicas? Acabamos de terminar el diseño de una bóveda en el sector de Calle El Tobogán. Eso es un sector donde la bóveda colapsó y que hay ciertos problemas, ¿verdad? Un tramo de la bóveda colapsó. De hecho, parte de la calle pues está inhabilitada por eso, y ya terminamos este diseño, ya hicimos el diseño final, y ahorita pues estamos a punto de entrar ya con las obras de protección que tenemos que realizar. También pues hay en otros sectores que de alguna manera pues han sido afectados justamente por este mismo tema, principalmente en el sector de Las Pavas, en la calle que conecta Tonacatepeque con La Cima. En ese tramo también hay una afectación en la bóveda existente, y pues estamos también a punto de iniciar con las obras de mitigación respectivas para poder solucionar el problema de las familias de ese sector. Es una inversión de $1 millón aproximadamente la que se va a realizar. Pues en el sector de la quebrada del Garrobo estamos haciendo también ahí ya estamos interviniendo, ya llevamos un 97% de avance del proyecto, esperamos a final de este mes pues ya poder entregárselos a las familias del sector de La Cima. Este proyecto pues tuvo habían varias afectaciones. Uno es que el tramo se inundaba constantemente, la calle incluso se había formado una cárcava y estaba con riesgo de perderse completamente. Pero ¿cuál era la afectación principal de ese sector? Y es que el pozo colector de agua lluvias va a desembocar a una bóveda, y pues el pozo no tenía la capacidad hidráulica suficiente. Además, no solo eso, sino que en todo el sector de la quebrada del Garrobo pues bajan árboles, basura, diferentes materiales que de alguna manera obstruye el pozo de agua lluvias. Es decir, incluso podemos nosotros, que de hecho lo hemos hecho, hemos incrementado la capacidad hidráulica que tiene el pozo colector de agua lluvias, lo hemos mejorado, lo hemos construido nuevamente, pero decir, este pozo no solo basta con ampliarlo, porque todo el material, de igual manera, pues, ahora iban a caber más troncos, ¿verdad? Es decir, antes
quizás solo podía ingresar un tronco, pues ahora van a ingresar 2 o van a ingresar 3 de una sola vez. Entonces había que hacer otras obras adicionales. La bóveda tenía ciertos daños, se hizo un remozamiento de parte de la bóveda, se mejoró parte de las paredes, de la cama hidráulica. Adicional a eso, pues también realizamos una intervención en un área de 12.500 metros cuadrados aproximadamente. Construimos unos muros de cerca de 100 metros. Construimos también unas especies de colchones que son tipo muro gavión para poder estabilizar los taludes. Hemos construido unas barreras que tienen 7 metros de altura cada una de las barreras. Y pues estas barreras al final sirven para detener todo el flujo de escombros que viene, es decir, si vienen árboles, si viene basura, escombros o cualquier material que baje de la parte alta de esta quebrada, pues se detiene en esa barrera y evita que el pozo colector de agua lluvia pues sea obstruido. Y de esta manera pues estamos reduciendo el riesgo de inundaciones y solucionando la problemática de las familias que viven en este sitio. Ministro, nos van quedando escasos minutos para ir finalizando y porque sé que es un tema que también necesita bastante desglose, cómo avanza el tema de la licitación de los pasos a desnivel y la adjudicación de proyectos. Sí, bueno, en este momento ya adjudicamos el proyecto del paso a desnivel en el redondel de integración. La próxima semana va a iniciar su construcción. Es una obra importante, vamos a invertir más de 37 millones de dólares. Es un paso a 3 niveles el que se va a realizar en la zona. Y pues va a aliviar el tráfico de las familias que vienen de Apopa, Aguilares, Nejapa, Quesaltepeque y otros sectores aledaños que de alguna manera pasaban por un redondel y ahora lo van a hacer a través de pasos elevados que se van a construir. Y también pues algunas calles que lleva también este paso a desnivel. Quiero mencionar también que está en licitación en este momento el paso a desnivel sobre el redondel Unicaes. Esta es una obra importante que queremos ejecutar como gobierno y pues que le va a dar una solución a las familias del sector de Santa Ana. Sería el primer paso a desnivel que se construye en el departamento de Santa Ana. Tenemos en diseño de ingeniería ahorita el paso a desnivel del Kilo 5, ya está adjudicado el diseño, ¿verdad? Luego que este proyecto se termine su diseño de ingeniería, que sería a finales de este año a más tardar, pues vamos a empezar con la construcción. También tenemos ahorita en diseño los 3 pasos de nivel en el sector de San Miguel, uno en el sector del Triángulo, otro en el sector de Metrocentro y otro en el sector del Redondel Los Leones. Estamos haciendo el diseño de ingeniería de esos proyectos también. Esperamos que a final de año se terminen y luego pues inicie también la construcción de esos proyectos. Estamos finalizando el diseño de 3 pasos de nivel en el Boulevard Constitución, calle Volcán, calle Sacamil, y calle Principal La Gloria. Nos los entregan el próximo mes. Ya nos entregaron ahorita el diseño del paso a desnivel del Árbol de la Paz y Hermano Lejano. Son cerca de 7 obras de paso las que hay que construir, más un sistema de drenaje importante que va a reducir toda la carga de agua lluvias que llega hacia el sector de la Quebrada del Piro, que llega a la Quebrada de la Mascota, que pasa por Brisas de San Francisco, que se desemboca en la Málaga y que genera estragos. Pues vamos a reducir parte de ese flujo y de esa escorrentía de agua lluvias a través de esta obra también que se va a ejecutar, porque hay una serie de obras de drenaje. Ese proyecto pues estamos a punto de sacarlo ya a licitación, estamos viendo el tema de los recursos para poder sacar el proyecto y terminar de revisar el diseño de ingeniería, ¿verdad? Para poder hacer las obras. Y bueno, más o menos esos son... bueno, en el caso de Santa Ana hay otro paso a desnivel en el sector de Metrocentro, eso se encuentra en diseño. Pero el Unicaes, hay algo importante, es que este mismo mes se van a presentar las ofertas. Eso quiere decir, a finales de este mes, eso quiere decir que a más tardar, por lejos, en agosto, la gente va a ver maquinaria, va a haber equipo, ya realizando todos los trabajos para la construcción de esa obra. Si bien es cierto, cuando realizamos estos proyectos, lo podemos ver en el redondel Utila, pues nos tuvimos que tomar 2 carriles de la carretera, pero no se han generado mayor complicación. Si bien es cierto, el tránsito es un poquito más lento por las obras de construcción, pero si manejamos bien el tema de la agilización del tráfico, dar soluciones alternativas, como se está dando en ese caso, pues consideramos que no van a haber problemas. Ya estamos trabajando en Opico, estamos trabajando en Zacacoyo, estamos construyendo 2 pasos a desnivel en ese sector,
¿verdad? No llevan, digamos, el avance más o menos es un 2-3% de cada uno de los pasos a desnivel, porque recientemente se comenzaron, pero si uno revisa lo programado de esos proyectos, pues deberíamos de llevar 0.3 o 0.5, ¿verdad? Es decir, ya desde el inicio ya llevamos un avance mucho mayor a lo que teníamos programado según los datos contractuales. Así también pues el de Quelepa, en el sector de Quelepa en agosto vamos a colocar ya las vigas del paso a desnivel, ya lo estamos contemplando, y no solo en el sector de Quelepa, sino que también en los puentes, principalmente el puente del río Taiziguat en San Miguel. En el mes de agosto, en los primeros 15 días, vamos a poner ya las vigas del puente que estamos construyendo en ese sector. Así como también, pues ya iniciamos, el presidente anunciaba ayer que ya iniciamos con la pavimentación de 17 kilómetros de carretera nueva que estamos construyendo, que va a conectar la carretera panamericana, que va a pasar por la ruta militar. Es decir, si tú quieres ir hacia La Matillo y quieres conectarte con Honduras, si vienes de San Salvador, ya no tenés que ingresar por el sector de San Miguel, sino que te vas directamente por el bypass y uno se acorta pues al menos 30, 40 minutos aproximadamente, ¿verdad? Del tráfico vehicular que normalmente se genera en San Miguel. Entonces, este proyecto es importante porque nos evita pasar por la ciudad de San Miguel y descongestiona también toda la avenida Roosevelt, porque va a ayudar a aliviar la problemática de tráfico que está en ese sector, porque hoy si tú quieres ir a la Unión tienes que pasar por el sector de San Miguel de alguna manera, a menos que te vayas por la carretera litoral, pero esta pues normalmente se vuelve un poco más prolongada para poder llegar a algunos destinos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, lo importante es que estas obras se está haciendo. El próximo año se va a concluir, los salvadoreños van a poder ver esta nueva carretera que va a ayudar a descongestionar el tráfico vehicular y que pues va a ser parte de esos proyectos que van a dinamizar nuestra economía. ¿Por qué? Porque la carga que viene del sector del Amatillo, sus tiempos pues también se acortan. Eso quiere decir que se reduce el tiempo en el cual pasan las mercancías, se reducen los costos y tiempos de traslado de ellas. Y esto puede generar impactos directos en la economía de nuestro país.